Yo quiero que ustedes me acompañen al Evangelio de Marcos en el capítulo 10, que hemos estado estudiando y estudiaremos de una manera expositiva. Este pasaje marca un hito en el ministerio del Señor. Ya el Señor va camino a Jerusalén, donde va a ser crucificado por nuestros pecados allí. Y aquí realiza este último milagro. Dice así la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lo primero que yo quiero que veamos en este texto es el contexto. El Señor llega a Jericó y dice que al salir de él y sus discípulos y una gran multitud. Señor, lo más seguro, llegó a Jericó, descansó, salió. Jericó estaba a 25 kilómetros de Jerusalén. Aquí San Cristóbal está como a 30 kilómetros de la capital, más o menos. Es una distancia así. Pero yo quiero que veamos la escena. Había una carretera principal por donde el Señor iba, y cuando un rabino, cuando un maestro, cuando un líder reconocido hacía esa trayectoria, tomaba esa ruta, discípulos e interesados y curiosos escuchaban sus enseñanzas mientras él iba caminando. Y esa era una de las maneras más corrientes de enseñar en el mundo antiguo. Pero la ley judía decía que todo varón de 12 años en adelante que viviera en un radio de 25 kilómetros de Jerusalén tenía que asistir a la Pascua. Pero esto no era posible que todos pudieran asistir. Entonces, ¿qué pasaba? Que los que no podían asistir se ponían a lo largo del camino por el cual pasaban los peregrinos para desearles un buen viaje. Entonces, imagínense ustedes que todo ese camino a ambos lados estaba llena de personas. Pero también en todo ese grupo, a toda esa gran multitud, recuérdense que el Señor ya era reconocido por los milagros que había realizado, las personas que había sanado, las tormentas que habían amainado con su predicación, los espíritus malignos que había expulsado, y era muy conocido allí como una persona que hacía milagros y un maestro también de la palabra. Y había muchas personas que lo amaban y estaban con él. Estaban con él los discípulos y estaba con él la multitud. Habían verdaderos seguidores de él, pero también habían personas que no eran verdaderos seguidores. Habían personas que iban allí para ver los milagros que él hacía. Pero ellos estaban saliendo de la ciudad. Alrededor de las puertas de la ciudad se congregaban los mendigos, las personas que estaban enfermas, para pedir allí. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, porque allí se encontraba Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué se nos dice de Bartimeo? Que era ciego. Eso era algo común en esos días. Una persona podía nacer ciego de nacimiento, podía tener una enfermedad, podía haber sufrido un accidente, pero esas personas
ciegas, esas personas desvalidas, en los tiempos del Señor no eran muy cuidadas. Y muchos pensaban que eran ciegos porque estaban bajo un juicio de Dios. Hubo un episodio donde pasaron los discípulos al lado de un hombre ciego y los discípulos le preguntaron al Señor: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Ellos pensaban que la ceguera era un juicio de Dios. Bartimeo no solamente era ciego, no tenía recursos. Si hubiera tenido una familia, quizás lo hubieran ayudado a mantener, y por eso pienso que no tenía una familia que pudiera mantenerla. Entonces, imagínense a este hombre, esa vida era muy dura para él y él tenía que mendigar cada día para poder vivir. Ahora, imagínense cómo era la vida de Bartimeo. Imagínense lo que es vivir en ese mundo de oscuridad. Él se levantaba por la mañana a tientas, quizás buscando si había dejado un pedazo de pan o algo con que alimentarse, y salía de su choza donde vivía, si vivía con algún familiar, si vivía con otros mendigos, e iba junto al camino a mendigar. Él escuchaba a la gente pasar y ¿qué decía? Una limosna para el ciego, una limosna para el ciego, y de alguna manera producía lo mínimo suficiente para sobrevivir. Era ciego, era mendigo, pero fíjense algo que es interesante. A él se le llama por su nombre, Bartimeo. En las escrituras hay muchos milagros que se realizan, pero no se dice el nombre del hijo del centurión, de la mujer que el Señor sanó, del flujo de sangre. Se dice el nombre de Lázaro cuando el Señor lo resucitó. Se dice el nombre de Malco, a quien Pedro le cortó una oreja. Y aquí se dice también el nombre de Bartimeo. Y él estaba sentado junto al camino. Para las personas allí era algo común ver esas personas mendigando en el camino. ¿Por qué? Porque el trabajo en esos días era un trabajo físico en el campo, cuidando ganado, y una persona que tuviera un impedimento físico, una parálisis, una limitación, la ceguera, no podía desempeñar este trabajo allí. Y allí está Bartimeo haciendo lo que él hacía todos los días, sentado junto al camino mendigando. Pero ¿qué pasa? Él está en el camino y él empieza a escuchar un ruido inusual, porque él ve que que se acerca una gran multitud y él podía escuchar ese bullicio. Y en el Evangelio de Lucas, hablando de este pasaje, se nos dice que él pregunta quién es que estaba pasando por allí y le dicen que es Jesús Nazareno. ¿Y qué ustedes creen que dijo Bartimeo? Ay, qué bien el Señor, mira qué bueno, ese es un gran profeta, es un hombre reconocido por su piedad, él ha hecho muchos milagros. No. Dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él está gritando con angustia, con desesperación: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero para él, eso era un día normal, común y corriente. Quizás para ti, el día de hoy, es un día corriente. O hace unos días era un día común y corriente donde tú ibas a trabajar, ustedes jóvenes iban a la escuela, preparábamos a los niños para cumplir con sus deberes, preparar la cena, trabajar en la casa, ir de vacaciones, hacer ejercicios. Quizás tú estabas haciendo tu vida normal y Jesús apareció en el camino. Alguien te predicó el evangelio, escuchaste un sermón por las redes, una canción que te hablaba de la obra de Cristo, una conversación con alguna persona o algo que leíste. El Señor entró en tu vida y tú te has inquietado. Eso fue lo que le pasó a Bartimeo, pero él lo supo de él cuando estaba esa multitud. Y es algo evidente que él había escuchado hablar de Jesús, porque todo el mundo en esas aldeas, en esas ciudades, hablaba de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Y quizás Bartimeo había escuchado cómo el Señor había sanado
a diferentes tipos de personas, sordos, ciegos, paralíticos, mudos, a todo tipo de personas, cómo había expulsado demonios, cómo había sanado todo tipo de enfermedades, cómo había resucitado a los muertos. Él había escuchado ese mensaje y esas noticias acerca de Jesús, de quién podría ser y lo que había hecho. Y ustedes saben algo, lo estaba creyendo, porque miren cómo él llamó al Señor. Fíjense lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, ¿a ustedes les ha pasado que a veces ustedes están en una situación y a uno siendo inconverso, cuando uno no conocía al Señor y uno oraba para que lo libraran de la situación donde uno estaba? Pero si él conocía al Señor, quizás él estaba deseoso, porque había oído hablar de él, de tener un encuentro con ese hombre, y esto es una suposición. Porque él sabía que ese hombre podía sanarlo a él en su situación. Por eso cuando el Señor pasa, ¿qué dice él? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él era ciego, ¿sí o no? Pero la fe ve. Ustedes ven, la fe ve. Él estaba ciego físicamente, pero él sabía quién era Jesús. Él sabía que él podía tener esperanza, sanación, misericordia y perdón, una nueva vida en Jesucristo. La razón por la cual él pudo ver es porque tuvo fe en Jesús. Dice la Escritura, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de qué, de lo que no se ve. Dice otra traducción lo siguiente: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esperamos cielo nuevo, tierra nueva, una comunión continua y constante con el Señor por toda la eternidad. Otra versión dice, la fe, el confiar en Dios, es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que Él existe, aun cuando no se pueda ver. Y esa era la convicción que él tenía cuando él clama al Señor. La fe nos lleva a ver esas cosas invisibles. La fe nos lleva a confiar plenamente en el poder y en la disposición de nuestro Dios para brindarnos la ayuda a pesar de las limitaciones físicas. No importa la situación que tú estás pasando, Jesucristo la puede resolver. ¿Quién está pasando por ahí? Ah, es el Señor. Oye, dile que yo lo quiero ver. Él no dijo eso así. Dice que él comenzó a dar voces, él comenzó a gritar, a chillar, comenzó a gritar con una sensación de urgencia, de desesperación. Y la idea que nos da ese verbo que se utiliza ahí era un estado frenético. Esa era su oportunidad y él no la iba a dejar pasar. ¿Y qué él dice? Jesús. El nombre que le dieron al Señor al momento de su nacimiento, Jesús, que significa Él salvará a su pueblo de su pecado. Yeshua, que significa Yahweh es salvación o Yahweh salva. Eso refleja el propósito y la misión de Jesús en la tierra, el ser el salvador de la humanidad. Pero no solamente le dice Jesús, sino que también le dice hijo de David. Ese es el Mesías prometido. Ese es aquel que iba a abrir los ojos de los ciegos, física y espiritualmente. Dice Isaías 35:5. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. Y en 42:16 dice, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen. Por sendas que no conocen, los guiaré. Cambiaré delante de ellos, óigame bien, las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré hacer. Yo voy a conducir, yo voy a guiar, yo voy a cambiar, yo lo voy a hacer. Los ciegos espirituales verán su camino. Y él estaba confiando en eso. Y por eso le dice, ten misericordia de mí, ten piedad. Pero fíjense que él no le dijo,
Señor, yo he sido bueno, yo no le hago mal a nadie, yo voy a las sinagogas todo el tiempo, yo he tratado de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Abrirías mis ojos para que yo pueda ver? Él no le dice eso. Él sabía que él no solamente era un mendigo físicamente, sino espiritualmente, y que él no podía hacer absolutamente nada. Óigame bien, no podía hacer absolutamente nada para curarse a sí mismo. Es igual que el caso del pecador y el publicano. Acompáñenme, por favor, allí a Lucas capítulo 18. En esa parábola, fíjense lo que el Señor dice. Dijo también Jesús, Lucas 18:9. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. Él se consideraba lo mejor del mundo, la última Coca-Cola del desierto, que él no tenía ningún problema, porque él estaba cumpliendo la ley y él estaba pensando que se iba a salvar por cumplir la ley. Sin embargo, el publicano, que era un recaudador de impuestos y ellos extorsionaban al pueblo, le cobraban de más, era mal visto por el pueblo judío, dice el versículo 13, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y dice el Señor: les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. El fariseo estaba confiando en su justicia propia, estaba confiando en su orgullo. Y al orar, él no reconoce su necesidad de la gracia divina. Él no reconoce su necesidad de misericordia. Él se compara con los demás y se exalta a sí mismo. Pero a él se le olvida que con quien tenemos que compararnos es con Dios, su ley y su santidad. Y él estaba orgulloso de sus acciones. El publicano, que sabía que era un pecador, que sabía que era un extorsionador, reconoce su pecado y clama a Dios por misericordia y es justificado por Dios. Fíjense lo que él dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y eso es lo que Bartimeo estaba reconociendo. ¿Qué? Que él era un mendigo físico, pero que era un mendigo espiritual. Y reconoce a Jesús como ese Mesías verdadero y le pide que tenga misericordia de él. Él sabía que por sí mismo, en su propia fuerza, no podía librarse de la ceguera física ni de la ceguera espiritual. Ahora, le digo algo. Bartimeo nos representa a todos nosotros. Uno dice: wow, qué bárbaro ese publicano, pero nosotros somos como el publicano. Estamos espiritualmente ciegos. Sin Cristo vivíamos en oscuridad. La oscuridad gobernaba nuestras vidas. Dice la Escritura: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos. ¿Y por qué está encubierto entre los incrédulos? A quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El príncipe de este siglo, Satanás, tiene a las personas enceguecidas en su entendimiento. Y él con sus falsos apóstoles, porque dice la Escritura que él se viste como un ángel de luz para afectarnos, para cambiarnos. Y usted ve las personas, como estábamos todos nosotros antes de conocer a Cristo, que nuestro Dios, nuestro tesoro, como explicaba el pastor Dionis esta mañana, es el dinero, el poder, el placer, el reconocimiento público. Y como vamos detrás de esas cosas que eran nuestra prioridad, no podíamos, no nos resplandecía la luz del evangelio. Sin embargo, ¿qué nos dice Jesús?
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Todos nosotros, todos los hombres sin Dios, caminamos en oscuridad hasta que nos resplandece la luz de Cristo en nuestros corazones. Pero fíjense lo que dice también Bartimeo. Señor, ten misericordia de mí. Y cuando él estaba allí, habían otros mendigos, había por lo menos otro más. ¿Y qué significa eso? Que la salvación es personal. Y él pide salvación para él. ¿Por qué? Porque no puede pedir salvación para otro. Cada uno de nosotros debe presentarse delante de Dios, reconociendo que es un pecador y reconociendo que necesita la gracia de Dios en su vida para ser salvo. Ahora miren lo que pasa. En tercer lugar, muchos les reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo que nosotros, si nos dicen eso, cállate, 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 todo el que pasa por ahí, ¿qué hubiéramos hecho? Nos hubiéramos quedado callados. Y quizás esas personas tenían prisa por llegar a Jerusalén, esa multitud que iba con el Señor y los discípulos, y no querían que ese mendigo los retuviera, o esos gritos desesperados que ese hombre estaba dando no eran acorde con la dignidad del Señor. O quizás no querían en ese momento los discípulos que el Señor fuera proclamado Hijo de David, porque eso podría traerle problemas con los líderes religiosos, con los fariseos, los publicanos. El punto es que esa multitud que iba con el Señor reaccionó de manera negativa delante de él. Pero él estaba allí clamando cada vez más. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor estaba pasando por el camino. Y él sabía que esa era su única oportunidad para él ser salvo. Él no fue diplomático, como yo dije, llámeme al Señor, por favor. Él no fue político, sino que él interrumpió esa caminata de toda esa gente. Y fíjense que ahí tenía que haber un bullicio enorme. Y en medio de ese bullicio, la voz de él resonaba. Él fue perseverante en medio de su situación. Quizás tú estás aquí y tú sabes que el evangelio es verdad. Quizás tú estás tocado en tu corazón por el Señor. Pero tú dirás, ¿y qué van a pensar de mí ahora que yo me voy a convertir al Señor? ¿Van a decir que yo estoy loco? Van a venir más personas que nos van a decir, ¿y qué es eso tú ahora que te has entregado tu vida al Señor? Mira, los que leen la Biblia, muchos se vuelven locos. ¿Usted no ha oído decir eso? Hermanos, amigos que nos visitan, óyeme bien, a esas recomendaciones, entre comillas, debemos hacer oídos sordos y debemos gritar como Bartimeo: Señor, Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos representados allí en Bartimeo y él sabía desesperadamente, óyeme bien, desesperadamente lo que él necesitaba. ¿Qué? La vida espiritual, la sanación física y espiritual que solamente Cristo podía darle. Hermanos, el Señor dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Qué está haciendo el Señor? Nos está invitando a todos que estamos cansados y agobiados a encontrar descanso. ¿Descanso de qué? Del legalismo, de esa religiosidad, de todas esas cargas de querer ser salvos cumpliendo las leyes de Dios, lo cual es algo imposible para todo ser humano, porque como hemos dicho, para tú ser salvo cumpliendo la ley, desde el día que naciste hasta el día que te mueras, tú no puedes transgredir la ley de Dios. Y nosotros la hemos transgredido muchas veces, mintiendo, codiciando, airándonos, haciendo cosas malas. Pero también, déjame decirte que el pecado es una carga pesada. Cuando tú pecas, tu conciencia te dice mal, 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 malo.
malo, malo. Y eso está ahí en nuestras conciencias. ¿Y cómo nos libramos de esto? A través de la obra que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario, muriendo por nuestro pecado. Porque Él cumplió a la perfección la ley de Dios y murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que ponga su confianza en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos da un propósito por el cual nosotros podemos vivir. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es el pan de vida. Y dice la Escritura, el que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. O sea que solamente en Él vamos a encontrar esa satisfacción espiritual. Mis amados, en nada de este mundo nos puede dar la verdadera felicidad. Solo en Cristo podemos encontrar la verdadera felicidad. Porque como hemos dicho, nuestro problema es un problema espiritual. Ese vacío que nosotros tenemos en nuestros corazones, Dios lo ha puesto ahí. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y ni el poder, el placer, la riqueza, nada en este mundo lo puede llenar. Entonces, piénsalo bien. No te lleves de la presión de los demás que te digan cállate, te has vuelto loco. ¿Por qué tú vas a esa iglesia? ¿Por qué tú estás leyendo la Biblia? Confía en el Señor y deja que sea el Señor que decida lo que Él quiere hacer conmigo, contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque óyeme bien, algún día todos nosotros nos pararemos delante de Dios y seremos juzgados. Y aquel que no esté vestido de la justicia de Cristo irá a una condenación eterna. Bartimeo estaba consciente de su situación. ¿Y qué hizo él? Miren lo que nos dice el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarles y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Quién lo llamaba? El Señor. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hace la fe? La fe no solamente ve, sino que la fe también responde al llamado del Señor. Bartimeo escucha lo que le dicen y ¿qué hace entonces él? Él va inmediatamente donde el Señor. Y miren lo que nos dice el versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La fe no solamente responde al llamado de Dios, sino que la fe está dispuesta a abandonar, a dejar atrás todo lo que tenga que dejar por seguir a Jesús. Él arrojó su capa. Y ustedes dirán, ¿y qué importancia tiene la capa de un mendigo? ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, en el Antiguo Oriente esa capa era algo muy importante porque las personas se abrigaban con esa capa de noche cuando hacía frío. Ponían esa capa también para sentarse. Si llovía se cubrían con la tapa. Sea lo que pasara, ellos tenían su capa. Y eso era todo lo que tenía. Y el dejar la capa simboliza una fe verdadera. Simboliza que esa persona estaba, Bartimeo, dispuesto a dejar todo lo que tenía por seguir a Cristo. Pero es un manto viejo, sí, pero eso era todo lo que tenía. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al Evangelio de Marcos en el capítulo 10. Allí en el versículo 17, ese texto que predicó el pastor Rafael. Fíjense el caso del joven rico que no quiso desprenderse de sus riquezas y se alejó del Señor porque su corazón estaba atado a las cosas de esta tierra. Dice la Escritura que vino ese hombre corriendo y se arrodilló delante del Señor y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud, le dijo ese joven. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero, versículo 22, él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús,
Mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Yo le he guardado todo, Señor, pero no quiso vender lo que tenía. Esa es la codicia de su corazón. Y ese hombre rico está aquí como una historia. No, no hay evidencia, ¿verdad?, de que haya habido una conversión posterior. Y todas las riquezas que él tenía, ¿dónde están? La tuvo otras personas. ¿Y dónde está él si no se convirtió? En una condenación eterna. ¿Por qué? Porque le dio más valor al dinero que tenía, como otro le da más valor a su posición social, su posición económica, su posición política, más que el Señor. Él se fue desilusionado y el Señor dice: qué difícil, imposible será para los que tienen riqueza entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque las riquezas tienden a crear en nosotros un sentido de autosuficiencia. Necesito una casa, voy y la compro. Se me daña el carro, me lo chocan, voy y compro un carro. Tengo una tarjeta de médica para ir a cualquier país del mundo a que me curen. Y piensan que nunca se van a enfermar y que nunca se van a morir. Y conocemos el caso de muchas personas que se han enfermado, han ido con su tarjeta de salud fuera del país y se han muerto. Y además, imagínense que con su famosa tarjeta y su famoso dinero se curen. Y cuando llegue a viejo, ¿qué? Se va a morir, porque es una realidad. Y debemos entender esta verdad. Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos, porque a través de todo el Evangelio, Marcos nos ha estado diciendo que hay muchas cosas que nosotros debemos dejar atrás para seguir a Cristo. Miren lo que él dijo en 8:35. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué tú vas a dar a cambio de tu alma? La riqueza, la casa, el carro, todas esas cosas se van a quedar aquí. Ahora, el punto, la pregunta que tú debes hacerte: ¿qué es lo que te impide entregar tu vida al Señor? ¿Qué es lo que el Señor te está llamando a que tú dejes atrás? ¿Qué es lo que te tiene atrapado como un tesoro, como un ídolo a quien tú le das toda la devoción? La fe, como hemos visto, abandona. Bartimeo dejó su manto, lo único que tenía, para seguir a Cristo. Debemos estar dispuestos a dejar las cosas de este mundo que el Señor nos pida que dejemos para seguirlo a Él. Pero fíjense lo que dice el versículo 51. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Fíjense cómo la fe responde de una manera específica. El Señor no le está diciendo que le va a hacer todo lo que Él le pida. Si el Señor te dijera a ti hoy: ¿qué quieres que te haga? Ya yo vi esa casa enorme con 10 habitaciones, esos 5 carros, zapatos, ropa, membresía en clubes, todo lo que te quita la crujía que tú estás pasando. Eso es así. Es así. Señor, yo quiero esto, aquello, lo otro, lo demás allá. No. Y el ciego le dijo: maestro, que es Raboní, mi maestro, que recobre la vista. Él lo llamó mi maestro, mi Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque él está declarando una fe personal. Para Bartimeo, Jesús no era un rabí, no era un maestro más. No. Era su rabino, su maestro, su Señor. Eso es lo que hace la fe, que Jesús sea algo personal. Pero él fue específico en su respuesta. ¿Qué quiere que te haga? Que recobre la vista. Ahora, fíjense que al pedirle eso, él está reconociendo que Jesús tenía el poder para devolverle la vista. Él quería ser sanado de su enfermedad física, de su ceguera, pero él glorifica a Dios con esa petición. Y Dios quiere que nosotros seamos específicos con nuestras peticiones. Miren, yo no sé por qué, si esto es de los dominicanos, pero nosotros tenemos una costumbre, para ponerlo mejor, cuando hablamos de dar 1000 vueltas para decirle algo a alguien. Y eso yo lo veo cuando estoy aconsejando a personas, hermanos. Y por eso
Para evitar todos esos brincos que uno da y toda esa vuelta que hablan del tiempo, de la familia, de la mamá, del papá, del carro que se le dañó en el camino, del accidente que hubo. Pero tú viniste a una consejería, está bien, yo quiero oírte, pero no me digas todo eso. Yo le pregunto, ¿cuál es tu problema? Para que la gente me diga, mire pastor, mi problema es esto. ¿Qué tú has hecho al respecto? Yo he hecho esto, ¿qué tú quieres que yo haga? Bueno, así es. Entonces, aquí el Señor le dice, ¿qué tú quieres que te haga? Y Él fue específico en nuestra petición. O sea que Bartimeo no era dominicano en ese sentido. No le dio vuelta, Él fue directo donde el Señor y le dijo lo que tenía. Nosotros debemos hacer así directo al Señor. Si el Señor estuviera aquí ahora delante de ti y te dijera, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué tú le dirías? Miren, no es malo desear cosas del mundo, pero cuidado con dar una respuesta equivocada. Tú estás aquí hoy. Si tú estás aquí hoy sin el Señor y el Señor te dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ten misericordia de mí. Señor, dame la vida eterna. Debemos ser específicos en nuestras peticiones. Pero miren algo más. Versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando el Señor dice, tu fe te ha salvado, nos está diciendo que la fe, la confianza de ese hombre ciego fue instrumental en la restauración física y espiritual de él. Él tuvo la confianza en que Jesús podía salvarlo. Pero esa fe es un don de Dios. Dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don. No por obras para que nadie se gloríe. Esa salvación es un regalo de Dios y la fe es el medio por el cual recibimos ese regalo. Y es un don de Dios. Y cuando Él le dice, tu fe te ha salvado, te ha sanado, era más que la sanación física. También era la sanación espiritual. Miren, ese verbo sanado que se utiliza allí en el original es un verbo muy específico que se utiliza para hablar de la salvación en el Nuevo Testamento. Porque para sanar físicamente se utilizaba otro verbo que era más pertinente para la curación física. Pero aquí estaba sucediendo algo más profundo que una curación física. El Señor Jesús le estaba diciendo, tu fe en mí te ha sanado. Tu fe en mí te ha rescatado. Lo que ha sucedido físicamente, en otras palabras, también ha sucedido espiritualmente. Él fue sanado, salvado de su ceguera física, pero también fue salvado de su pecado. Él pasó de ser un mendigo a ser un creyente. Él podía decir, yo antes era ciego, pero ahora veo. En lo físico y también en lo espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor, al él clamar que tuviera misericordia, que lo librara de su miseria física y espiritual, había perdonado sus pecados y le había dado una nueva vida. Oigan lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea que acepta de manera personal las enseñanzas de Jesús, creyendo que Él es el Mesías, que Él es la segunda persona de la Trinidad, que es el Dios encarnado que el Padre envió a morir en la cruz por nuestro pecado. El que cree eso tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Oye bien, ha pasado de muerte a vida. Y esa fe se nos dice que persevera, creyendo, sigue creyendo. Miren lo que dice al final de ese versículo 52. Y siguió a Jesús por el camino. Y el tiempo en que está ese verbo nos da a entender que él creyó, siguió ahí a Jesús, pero siguió siguiendo a Jesús durante el resto de su vida. Aquí vemos un cuadro de lo que es un discípulo. Alguien que está en oscuridad espiritual obtiene la vista gracias a Jesús y sigue con Jesús el resto del camino de su vida. Eso es lo que nos dice aquí.
Él agradeció, mis hermanos. Mis hermanos, piensa que fue la segunda persona de la Trinidad que se encarnó, fue Jesucristo. Y vino, y se hizo hombre, y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados como un criminal, para que tú y yo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Eso debe movernos al agradecimiento continuo. A veces yo me veo en mi propia vida refunfuñando espiritualmente por cosas que quiero, que no tengo, por situaciones que me pasan. Y como yo digo, me veo echando chuipes espirituales. Todos nosotros echamos chuipes espirituales y no debe ser. Miren, con la salvación que el Señor nos ha dado, es para nosotros estar de rodillas, dando gracias al Señor y sirviéndole por toda la eternidad. Por eso dice el salmista, ¿qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho por mí? ¿Cómo tú puedes pagar la salvación que tú tienes? ¿Cómo tú le vas a devolver al Señor lo que Él hizo por ti? Que fuera latigado, que fuera humillado en una cruz. ¿Cómo lo vamos a pagar? De ninguna manera. Entonces, dice la Escritura que ese amor que Cristo mostró por nosotros debe constreñirnos, debe apremiarnos. Dice el apóstol, el amor de Cristo me apremia, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. De manera que ya no vivamos para nosotros mismos. Óyeme bien, nosotros estamos llamados a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. La pregunta es esta, ¿estás tú viviendo para el Señor? ¿Eres tú agradecido de la salvación que el Señor te ha dado? En conclusión, mis hermanos, a la luz de todo este evangelio, como hemos visto hasta aquí, se nos ha animado una y otra vez a seguir a Jesús. Se nos han animado a dejar atrás todas aquellas cosas que son una carga, a tomar nuestra cruz y morir diariamente por Cristo, queriendo vivir para glorificar su nombre. La fe de Bartimeo es una fe transformadora. Por eso hemos titulado este mensaje, una fe que transforma. ¿Por qué? Porque él reconoció su necesidad, se humilló y fue donde el Señor, él clamó al Señor para que lo sanara física y espiritualmente. Él confió en ese hijo de David y él persistió clamando al Señor hasta que fue sanado. Y si tú estás aquí sin Cristo, eso es lo que tú debes hacer, entregarle tu vida a Él. Y nosotros, hermanos, que hemos obtenido esa salvación por la gracia de Dios, porque hemos ido a la presencia de Dios humillados, en arrepentimiento por nuestros pecados y confiando en Cristo para salvación, nosotros debemos estar eternamente agradecidos a Dios, viviendo para su gloria, porque no hay nada más grande que el regalo que Dios nos dio en Jesucristo.